En el año 2001 llegó a Nintendo 64 un juego que sorprendió a muchos. Estamos hablando de Paper Mario. A primera vista parecía un título ligero, casi infantil, pero en realidad escondía un RPG profundo, accesible y con un estilo artístico único. Para muchos, fue la manera en que Nintendo le dio continuidad espiritual a Super Mario RPG de Super Nintendo, aunque con un enfoque totalmente propio. Hoy quiero compartir mi experiencia personal con Paper Mario 64, repasando sus puntos más importantes y lo que lo hizo tan especial. Este juego fue desarrollado por Intelligent System y publicado por Nintendo. Salió primero en Japón en el año 2000 y un año después llegó a Occidente. Nació como un sucesor espiritual de Super Mario RPG, aquel clásico de Squaresoft que había lanzado en la Super Nintendo en el año 1996. Pero tras la ruptura que hubo entre Nintendo y Squaresoft debido a la salida de Final Fantasy VII en PlayStation 1, Nintendo pasó el desarrollo a Intelligent System. En lugar de seguir el estilo tradicional de Square, Intelligent System creó un RPG con su propia identidad, mezclando exploración, combates por turnos y mucho humor. En lo visual, Paper Mario 64 marcó una diferencia enorme con respecto a Super Mario RPG. Mientras en Super Nintendo veíamos un estilo isométrico con gráficos renderizados en 3D para imitar figuras tridimensionales, en Nintendo 64 se optó por un concepto radicalmente distinto: un mundo tridimensional habitado por personajes planos, como si fueran recortes de papel. Esta decisión no solo le dio personalidad inmediata, sino que además funcionó muy bien en la consola. Los escenarios estaban llenos de color, con una estética sencilla, pero muy carismática, que reforzaba la sensación de estar dentro de un cuento ilustrado. En vez de intentar realismo, como lo hizo Super Mario RPG, aquí todo se sentía más alegre y encantador. La jugabilidad fue otro de sus grandes aciertos. Tomó la base de los RPG por turnos y la simplificó para hacerla accesible. El combate recuerda mucho al de Super Mario RPG, pero introdujo algo clave: los comandos de acción. Con ellos, el jugador podía presionar botones en el momento justo para aumentar el daño de un ataque o defenderse mejor, haciendo que cada turno fuera más dinámico y entretenido. A esto se le sumaban los compañeros de Mario, cada uno con habilidades únicas para explorar y resolver acertijos. Esa mezcla de estrategia, exploración y acción ligera fue lo que lo convirtió en un RPG distinto, fácil de entender, pero lleno de detalles que atrapaban. Entre sus curiosidades, podemos decir que la más importante es que en un principio el juego no se iba a llamar Paper Mario 64. Su nombre original era Super Mario RPG 2. El plan cambió después de que Squaresoft decidiera llevar Final Fantasy VII a PlayStation, lo que rompió su relación con Nintendo. Eso obligó a buscar un nuevo camino que terminó dando vida a esta saga tan querida. Otra curiosidad es que en Japón no se llamó Paper Mario, sino Mario Story. Y además fue uno de los últimos grandes RPG de Nintendo 64. Una consola que no se destacó precisamente por tener muchos juegos de este género. En lo personal, jugar Paper Mario 64 fue una experiencia muy especial. De hecho, lo que me motivó a jugar este juego fue porque podía controlar el personaje y moverlo en side-scroll. Es decir, podía mover el personaje lateralmente, iba de un lado a otro. Como no estaba acostumbrado a jugar juegos en formato 3D, este me pareció muy espectacular porque era de los pocos juegos de la Nintendo 64 que podía mover el personaje tradicionalmente como si fuera un juego 2D. Aunque era un juego poligonal en formato de papel, pero la experiencia de poder jugarlo como un Mario tradicional para mí fue una gran aventura. Sí, debo admitir que gráficamente no es lo que esperaba, porque viendo la potencia que tenía la Nintendo 64 me parecía un juego muy simple. De hecho, lo probé con texturas que hace ver el juego como si fuera más moderno.
De hecho, al ponerle textura, parece como si estuviéramos jugando un juego de los tiempos de la Wii U o de la Nintendo Switch. Voy a poner unas imágenes de muestra para que vea la diferencia si jugamos el juego con texturas. Claro, esta textura no la mueve la consola original, la Nintendo 64. Para poder usar texturas de este tipo, debe ser mediante emulación. Sin embargo, siguiendo hablando de la experiencia personal, puedo decir que el sistema de combate me atrapó por lo dinámico que se siente. Mucho más entretenido que esperar turnos pasivos. Y los compañeros con su personalidad y habilidades hicieron que la aventura fuera variada y divertida. Lo que más me marcó es que aún viniendo después de Super Mario RPG, no intentó copiarlo, sino encontrar su propio camino, y lo logró. Tiene humor, frescura y una jugabilidad que sigue siendo atractiva hoy en día. En conclusión, Paper Mario 64 no solo fue un RPG divertido, sino también el inicio de una de las sagas más queridas de Nintendo. Su conexión con Super Mario RPG lo hace aún más interesante, porque de una ruptura con Squaresoft nació una idea completamente nueva. Aunque gráficamente no era lo más impresionante de Nintendo 64, su arte único, su combate dinámico y su creatividad lo convirtieron en un clásico inolvidable. Para mí sigue siendo un ejemplo de cómo un juego sencillo, bien pensado y con personalidad puede convertirse en una experiencia atemporal.